Gloria a Cristo Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por este privilegio una vez más de estar aquí. Y gracias a Dios por estar a través de estos medios también llegando a aquellos que nos permiten llegar a sus hogares. Amén. Damos la honra y la gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y les invito a que estemos atentos. Yo creo que podemos aprender algo cada día. Dios definitivo es una inmensidad de información la que tiene para nosotros. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que nos permita estar unánimes juntos, escudriñando la palabra. Ese es el propósito. Escudriñar la palabra es un mandamiento de parte de Dios. Y esa es una de las cosas que pues vamos a tratar de hacer juntos esta tarde. Es algo maravilloso poder participar juntos escudriñando la palabra. Amén. Entonces hacemos esta oración y después de esta oración damos inicio en esta tarde. La hermana Genoveva está hablando. Ay, santo Dios. Fíjate por favor. Ahí está el otro teléfono. Gloria a Dios. Señor, nos sea la honra y la gloria por siempre. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias, maravilloso Jesús, por este día tan especial, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, por la obra, Señor, que tienes en tu pueblo, Señor Jesús. Padre amado, gracias porque nos has permitido, Señor, llegar hasta este día, hasta este momento, Señor Jesús. Pedimos de tu dirección, de tu gracia, que nos permita estar unánimes, juntos, unidos, escudriñando tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, y que nos permitas, poderoso Dios, aprender cada día, Señor, de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos de tu gracia, de tu bendición, y pedimos, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que nos abras el entendimiento, en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, poderoso Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Vamos a dar inicio en esta tarde. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a hablar de algo que pues tal vez nunca ha escuchado, o a lo mejor ya ha escuchado, pero algo que usted ya ha mirado, tal vez ha pasado por las Escrituras, pero es necesario que pues que demos énfasis a estas cosas. Amén. Y el tema en sí, estamos de alguna manera tratando de incitarle a que veamos cómo es presentado Jesús en los evangelios. Y ciertamente el propósito de Dios, quien es Dios, y amén. Y vamos a hablar de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y les quiero decir, cada uno de estos evangelios presenta a Jesús de una manera. Amén. Si ponemos un poco de atención, vamos a tratar de visualizar cuál era la representación de cada uno de los evangelios que están aquí escritos para nosotros en la santa palabra de Dios. Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías, y esto es algo maravilloso que usted y yo conozcamos, cómo es que de alguna manera los 4 evangelistas pues presentan a Jesús de una manera diferente, pero es el mismo Jesús, es el mismo propósito. Amén. Marcos presenta a Jesús como el siervo, y les quiero decir que ciertamente podemos mirar que pues de alguna manera pues Dios permite que Marcos dé énfasis del servicio de Jesús como siervo. Amén. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, y pues de alguna manera nosotros podemos mirar que son revelaciones que Dios le dio a sus discípulos, y ciertamente todo esto es un complemento. Amén. Juan presenta a Jesús como el Rey Mesías, el Dios hecho carne, el Dios que se encarnó. No Dios hecho carne, el Dios que se encarnó, porque esa es una expresión que también pueda llevar a otro término. Dios se hizo un cuerpo humano y habitó en el cuerpo humano. No es que se haya hecho carne, no. Dios tomó forma de siervos, tomó un cuerpo humano y habitó en él. Amén. Es el punto, y de alguna manera tenemos que mirarlo, porque pues realmente nosotros podemos mirar, era Dios definitivo en Cristo reconciliando al mundo, dice la palabra de Dios. Amén. La presentación del Hijo de Dios en los evangelios es un evento que tenemos que mirar con delicadeza. El libro de Mateo, como estamos hablando, empezamos por ahí. Le voy a decir que de alguna manera podemos mirar que Dios tenía un propósito y tiene un propósito.
Aquí las recomendaciones son que cuando leamos un evangelio, si vamos a leer el libro de Mateo, tratemos de leer todo el evangelio, porque cada libro tiene un tema que definitivo es esencial para que nosotros conozcamos de qué se trata el asunto en lo que recibió en revelación el siervo de Dios. Amén. Le voy a decir, el evangelio no es una biografía, el evangelio es una presentación de Cristo para que usted y yo lo tengamos en mente. No es una biografía. Amén. Es de una manera una presentación o representación de Cristo. Y le quiero decir, y tenemos 4 aspectos diferentes en la escritura. Podemos mirar como hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y 4 aspectos diferentes en la representación. Y una de las cosas es de cada uno de los escritores que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a poder aprender algo. Este es el propósito. Amén. Tomen sus lugares si es posible, y ahorita vamos a entrar a la palabra. Cuando empecemos a leer estas cosas, usted va a tener la oportunidad de visualizar de qué se está tratando el asunto y por qué se está tratando todo esto. Amén. Le voy a decir que si ponemos atención, cada uno de los escritores presenta a Jesús de una manera específica, y es una revelación que Dios les dio para que ellos pues hablaran, de tal manera que nosotros tenemos que tener pendiente. Todo esto trae un propósito, y es un propósito para todos los seres humanos. Ciertamente tenemos que conocer todas estas cosas. Amén. Y de alguna manera los evangelios, a través de los escritores, como podemos ver, nos transmite el propósito para lo que fueron escritos. Nos transmite de tal manera que nosotros podamos pues llenarnos de entendimiento, poder conocer más al Creador, al Salvador de nuestras almas, a nuestro Rey Todopoderoso que es Cristo Jesús. Y déjelo decir que cada escritor, Dios le dio un tema que precisamente es lo que estamos tratando de mirar, que nosotros lo podamos de alguna manera detectar cuál es el tema de cada uno. Amén. Y es muy importante que se lea todo el tema, como le estaba diciendo, que se escribió, que escribió en sí cada uno de los siervos de los que Dios les permitió escribir en estas sagradas escrituras. Amén. Ciertamente todos los escritores Dios les permitió escribir, y fue algo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, definitivo, todo lo que está escrito dice que para beneficio de nosotros, porque dice la escritura, no lo digo yo, dice que toda escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, redarguir en confianza. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, pues precisamente desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un valor muy específico, muy especial. Amén. Es Dios a través de esta palabra manifestándose a la humanidad. Amén. Les voy a decir, de alguna manera, el libro que usted va a leer, otra vez le vuelvo a incitar, de alguna manera, interésese en empezarlo y terminarlo. Y si lo empezó y lo terminó y no entendió, pues yo le voy a decir que vuelva a empezar y vuélvalo a leer. Permítale, pídale al Señor que le permita entender las cosas. Le voy a decir que hay algunas cosas que no nos parecen importantes, sobre todo cuando vemos los evangelios y empieza por la genealogía. Y empieza a dar tantos nombres ahí que dice uno, bueno, ¿y para qué leo tantos nombres? Tantas generaciones. Pero ¿sabe qué es necesario? De todos esos nombres ahí hay algo que Dios definitivo tiene en propósito para nosotros, y se derivan grandes cosas para propósitos de entendimiento y conocimiento de su Creador. Ese es el propósito. Amén. Déjele decir que de esta manera, como podemos entender, podemos nosotros captar el propósito de Dios de lo que recibió el que le permitió escribir ese libro o ese tema. Amén. Es la palabra de Dios, y definitivo tiene un valor que nunca va a cambiar. Sigue siendo poderosa, sigue siendo interesante, sigue siendo importante para nuestra vida. Amén. Y esto es lo que implica a que usted y yo nos interesemos en escudriñar las Sagradas Escrituras, que definitivo no es una opción, es un mandamiento. Dice el libro de
Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. Entonces ellas son las que dan testimonio del Dios Todopoderoso y déjenle voy a decir que nosotros podemos aprender de todo eso. Amén. Así es que una vez más, otra de las cosas que es que en cada libro vamos a encontrar la clave en un versículo y eso nos va a permitir el propósito de lo que Dios escribió a través de los escritores. Entonces vamos a través de ese texto o versículo clave vamos a poder expandernos, a poder entender el propósito. Amén. De ahí le voy a decir que, por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías, como le estábamos anunciando en el principio. Y Mateo empieza con la genealogía de las generaciones. Y es lo que yo le comenté, que todo este evento es para que nosotros conozcamos definitivo, más a fondo, el proceso y cómo Dios llevó este asunto al cumplimiento de lo que Él había prometido. La palabra de Dios tiene promesas, son profecías que de alguna manera están cumpliéndose. Algunas ya se cumplieron, otras están cumpliéndose en este tiempo. Usted y yo somos privilegiados de vivir en esta etapa. La ciencia, el Señor había profetizado que definitivo sí iba a aumentar. Pero también dice que a través de la ciencia el amor de muchos se iba a resfriar. Entonces esto es una profecía que se está cumpliendo. Porque a través de la ciencia, ¿sabe qué? Ahorita, mire, los jóvenes anteriormente no tenían este tipo de entretención. Anteriormente una canica, un trompo, un carrito de madera era lo que nosotros nos divertía. Aún ya como jóvenes, ¿sabe qué? Nosotros estábamos en otra etapa y en otra, se puede decir que generación donde nosotros definitivo no había tanto tipo de maldad como existe ahora. Y se está cumpliendo la palabra. Amén. Podemos mirar que está cumpliéndose. Amén. De ahí le voy a decir que también es necesario que conozcamos todo esto porque el orden de los linajes del reinado que tenía un orden y que definitivo pertenecía al orden de los reyes, definitivo tenía que traer esa sangre real del reinado o de los parientes lejanos del reinado, tenía que ser del linaje real para que pudiera ser rey. Entonces déjele voy a decir que nosotros podemos ver que por eso Dios estableció todo esto, para llevarlo en un orden que se cumplió aún lo que Él dejó establecido y escrito. Por ejemplo, Jesús viene de definitivo desde el punto de partida ya del rey David y definitivo desde allá viene todo eso de ese reinado hasta llegar a Jesús. Y se cumplió la profecía, se cumplió la palabra, se cumplió el tiempo y todo esto Mateo lo presenta ahí a través de la genealogía. Por eso es que de alguna manera déjelo decir que la introducción es un poquito larga, pero es algo bueno para usted y para mí que lo entendamos así, amén. Y pues por eso que cuando presenta Mateo a Jesús como el Rey Mesías, pues definitivo tenía que presentar todo ese origen de todas las generaciones hasta que se llegó el tiempo del cumplimiento y del nacimiento de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, el Todopoderoso, pero también que fue el Rey de los judíos. Para muchos no es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero déjame decir, para los que leen la Escritura sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Todopoderoso, amén. Cuando usted lee la Escritura se da cuenta que Jesús es el Rey de Reyes, es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, amén. Así dice la Escritura, amén. Así es que el libro de Mateo de alguna manera está en la mayoría de los discursos. Está el sermón del monte, que ocupa de alguna manera tres capítulos, y también el sermón profético, que ocupa 2 capítulos. Y le voy a decir que de alguna manera usted y yo podemos mirar que todo esto podemos encontrarlo en el libro del Evangelio de Mateo. De una manera que usted y yo podemos disfrutar todo esto textualmente. Y empecemos el libro de Mateo, definitivo el versículo clave para nosotros es el capítulo 21, verso 5, y es el verso clave. Mateo tiene su propósito, tiene su tema de una manera. Una vez más, Mateo está presentando a Jesús como el Rey Mesías para que usted lo entiende.
lo entienda. Y es cumplimiento de la profecía que Dios había establecido a través del profeta Elías. Y es un evento glorioso. Si tiene su Biblia, ábrala y vamos a leer allí algunos versículos del capítulo 21 del libro de Mateo. Ciertamente va a decir que por qué no empecé en el versículo 1, pero si empezamos ahí vamos a darle vuelta y vamos a darle mucho tiempo, pero ahí están las generaciones. Amén también. Entonces dice Mateo 21 verso 1, hermano Efraín, ¿nos puede ayudar a leer ahí algunos versículos? Empieza desde el 1 hasta el 5. Amén. Y así dice: cuando se acercó a Jerusalén, vinieron a Betfage, al monte de los olivos. Jesús envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, dice, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gracias, hermano Efraín. Si ustedes notan, el punto es este. Este es un versículo clave porque Jesús está presentándose por Mateo como el rey Mesías. Amén. Por eso dice: decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Y mire, esto es algo que aún para muchos de los que estaban en esos medios, Jesús no fue para ellos el rey. ¿Saben cómo esperaban a Jesús? Según ellos, en su manera de creer, ellos lo esperaban en un caballo blanco, y yo le voy a decir, como un guerrero, como un salvador, como un Mesías que definitivo iba a poner definitivo a base de la fuerza. Pero ¿saben qué? El rey de reyes se presentó tal como Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que no con espada y con ejército conquistó los corazones de aquellos que fueron llamados. De igual manera nosotros también, ninguno de nosotros vino aquí por causa de una opresión que haya puesto algún siervo de Dios a usted. Vino porque Dios a través de su palabra lo conquistó y le permitió comprender que Él es su creador, que Él es su rey, que Él es su Dios, que Él es el todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Por eso dice la palabra y decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Amén. Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Venía el rey, siendo rey, en vez de venir en un caballo, llegó en un burro, en una asna, un burrito. Le voy a decir que precisamente ese es el concepto de muchos. Muchas veces quieren mirar las cosas sobrenaturales para poder, pues de alguna manera, reconocer que es Dios. Le quiero decir que muchas cosas son sobrenaturales en nuestros medios y no las miramos tal como son. Nuestra vida es sobrenatural. El hecho de que usted y yo estemos respirando es algo sobrenatural. O sea que existe este soplo de vida, es por la gracia de Dios que nosotros podemos andar en novedad de vida. Es sobrenatural, no es natural, se puede decir, porque Dios lo hizo de esa manera, aunque lo vemos que es algo como si fuera natural, pero es sobrenatural, porque realmente la gloria de Dios es manifiesta en la vida del ser humano. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Déselo, Dios lo merece. Dice: los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Les quiero decir que ya la entrada a Jerusalén fue una entrada triunfal, tal como la que debe de ser, pero muchos no la miraron así. Aunque Mateo presentó a Jesús como el rey Mesías, y le voy a decir que muchos no lo entendieron así. Hoy en día todavía sigue presentándose como el Rey Todopoderoso y muchos todavía no lo miramos como debe de ser.
Si ya lo miramos, sabe que es necesario darle la honra y la gloria por lo que Él es, el Todopoderoso. Amén. Así es, gloria a Cristo Jesús. El Mesías quiere decir, Mesías es Salvador. Mesías, el rey Mesías quiere decir que es el rey, pero es el Salvador. O sea que en Jesús estaban las dos cosas. Jesús, definitivo, es el nombre que vino a darnos a nosotros el perdón y remisión de pecados. Jesucristo, déjale, voy a decir que está combinado de alguna manera el nombre con la acción, el título de lo que debería de llevar a cabo Cristo. En otras palabras, Jesús. Y Cristo era el mismo, pero sabe que, o sea que es como decir doctor, pero el doctor es la profesión, pero el doctor tiene un nombre. También así, Jesús es su nombre y Cristo vino a ser el Cristo, vino a ser el que propició, se puso en proposición como cordero, como sacrificio para perdón y remisión de los pecados. Entonces, precisamente era el mismo, pero tenía un nombre y tenía su propósito. Así lo presentó Mateo, el Rey Mesías, el Rey, el Todopoderoso y también el Salvador. Amén. Rey y Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos de la manera que Dios quiere que veamos a quien es el Rey y Salvador, sabe que lo que vamos a mirar tal como lo presenta Mateo. Amén. El Evangelio según San Marcos presenta a Jesús como el siervo. Aunque Mateo comienza de alguna manera de Abraham, déjale voy a decir, Abraham vivió más de 2000 años antes de Cristo. Y se oye como que, ¿cómo puedo saber? Más de 2000 años vivió antes de Cristo, o sea, vivió Abraham 2000 años y fracción, y después vino Cristo, para que me entienda. Amén. Aún, yo le voy a decir, el profeta Isaías también fueron cerca de 1000 años, ni siquiera 1000 años, pero vivió como 700 y fracción de años antes de que se presentara Cristo. Pero déjale voy a decir que vemos que aún Isaías presentó a Jesús como que ya había nacido, lo presentó de una manera que el Señor Jesús de alguna manera fue una revelación que Dios le dio a Isaías de mirar la promesa que el Mesías o el Rey de Reyes había hecho para que se presentara como Salvador, el Todopoderoso. Entonces Isaías, déjale voy a decir que en sí, cuando yo leo Isaías, veo como que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, para el cumplimiento de el nuevo pacto que Dios estableció a través de su promesa. Amén. Entonces todo esto podemos mirar, Marcos así lo miró, y déjale voy a decir que aunque podemos mirar, aunque hay una diferencia de más de 1000 años en diferencia en los puntos de partida de Mateo y Marcos, de todas maneras hablan del mismo punto y del mismo propósito. Amén. Y hablan del mismo punto de tal que el mismo propósito. Y hoy en día también hace más de 2000 años que Cristo fue crucificado, pero es el mismo propósito. Dios no ha cambiado. Muchas cosas van a ser de alguna manera pues torcidas y enseñadas a tal grado que muchos van a ser de alguna manera pues perturbados y conquistados por filosofías y falsas sutilezas, como dice la Escritura. Pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo Dios. Amén. El mismo Dios. Otro punto muy importante es que Marcos no traza la genealogía ni el orden de las generaciones. O sea, esto tenemos que mirarlo, que él no traza ese evento para que entendamos un poco mejor. La genealogía se trata de los reyes y de los príncipes, como le estaba diciendo, que los reyes y los príncipes de alguna manera, el rey
heredaba a su hijo, que era el príncipe, el reinado de lo que él estaba reinando. Y déjelo decir que tenía que ser de sangre real, o sea, en otras palabras, tenía que ser hijo legítimo del rey para que él heredara el reinado. Y todavía, déjelo decir, los países imperiales todavía tienen ese tipo de orden. Por ejemplo, si ustedes miran, España tiene ese tipo de orden. Y déjelo decir que el reinado de España, todavía ahorita el rey, de alguna manera prepara y el hijo es el que hereda el reinado. Déjelo decir que Dios lo estableció de alguna manera y todavía podemos mirar que aunque pasaron muchas generaciones, Dios cumplió ese evento glorioso en el nacimiento de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Esto es para que entendamos un poco. Que el orden está en que nosotros podemos entender que el que pretendiera ser rey en ese tiempo, que tenía que venir de la descendencia real del rey. Y en este caso, cuando Jesús fue anunciado, o cuando fue anunciado el Mesías a través de Isaías, definitivo, pues él va a decir que pasaron muchas generaciones. Por eso Mateo traza este evento glorioso. Y no nomás Mateo, también hay otro evangelista que traza la genealogía. Pero ahorita no, Juan también traza la genealogía. Pero déjelo decir, nosotros tenemos que mirar que realmente el propósito de Dios llegó al punto en su perfección. En su perfección. Por eso es necesario saber quién es Jesús. Él es el Rey Mesías. Amén. Y ciertamente todas estas cosas para nosotros es un evento glorioso saber y conocer todas estas cosas. Amén. Y tiene de alguna manera que mirarse que el que pretendía ser rey pues tenía que presentarse y presentar que era definitivo del linaje real del reinado que se pretendía alcanzar. Pero Marcos, le voy a decir, al presentar a Jesús como el siervo, podemos ver el testimonio de Jesús, podemos ver a Jesús como siervo trabajando en la obra de Dios, trabajando en la obra que Dios tenía encomendada a la iglesia, pero Él vino a establecer la iglesia de tal manera que definitivo se había de alguna manera descuidado el orden de la iglesia, no había este evento glorioso, porque aunque tenía la tribu de Leví el evento de administrar en el templo, déjale decir que se había vituperado, se había llevado a cabo definitivo un orden que cuando Jesús vino en el libro de Lucas, precisamente ya después allá vamos a hablar de este punto. Cuando vino Jesús, dice que él cuando fue al templo, dice, encontró un negocio allí. Y él se enojó y definitivo echó fuera ese negocio. Los cambistas tuvieron que rodar las monedas y el negocio se los tuvo que echar para afuera. Y les dijo, mi casa es casa de oración y ustedes las han hecho cueva de ladrones. Pero hablemos un poquito más aquí de este asunto. Les quiero decir que este libro de Marcos tiene también un versículo clave. Y este versículo clave para usted y para mí se encuentra en el capítulo 10 del libro de Marcos, verso 45. El tema del libro de Marcos es que el Hijo del Hombre vino para hacer el trabajo de siervo. Pero déjelo decir, era siervo y era Dios. Si usted mira, aún el libro de Filipenses, el apóstol Pablo también lo presenta como siervo, siendo Dios. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Pero vamos a mirar todo esto. Si vemos capítulo 10, verso 45, nos damos cuenta que lo que está presentando Marcos, él lo dijo a través del profeta Isaías. Amén. Y vamos a ir también al libro del profeta Isaías. En otras palabras, pudiéramos decir que el libro de Marcos empezó en el libro de Isaías. Es difícil de alguna manera que se pueda de alguna manera mirar así, pero es posible cuando vemos cómo empieza este evento glorioso. Amén. Hermano Efraín, 10:45. Amén, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermano. En este evangelio encontramos a Jesús siempre activo en la obra. En el libro de Marcos usted lo va a encontrar siempre haciendo milagros, haciendo cosas que definitivo eran cosas que, tal como lo presenta Marcos, como siervo. Amén. Y de aquí le voy a decir,
poniendo en acción el ministerio como obrero, en otras palabras, poniendo en acción el ministerio como siervo, y es para darnos también el ejemplo a nosotros. Amén. Y es la razón que este libro no se traza genealogía, ni podemos ver muchos discursos en este libro de Marcos. Amén. Si vemos un poquito más ya en el verso 46, hermano, ¿nos ayuda a leer hasta el 52? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, hermano. Si ustedes ven el trabajo que podemos mirar como lo presenta Marcos, se cumple como el siervo vino a servir. Amén. Él, al venir a servir, déjale, voy a decir su trabajo como siervo, haciendo libre a los cautivos, porque no solamente esto hizo, sanando a los enfermos, haciendo la obra de Dios como siervo. En otras palabras, él vino a cumplir el propósito, y así es como lo presenta Marcos. Amén. El libro de Marcos, de alguna manera, empezando desde el verso 1, nos permite ver a través de las escrituras algo muy maravilloso, desde dónde viene su origen, y precisamente a través de esto podemos mirar que Dios ya había hablado a través del profeta Isaías también en el capítulo 42, donde definitivo Marcos empieza desde el capítulo 42 del libro de Isaías, en otras palabras, y podemos ver que desde ahí está el origen de la enseñanza de Marcos, que está para cumplirse. En otras palabras, lo que está hablando Marcos es el cumplimiento del que él mismo había incluso escuchado y leído, de las palabras proféticas que había recibido a través de la enseñanza. Porque déjale, voy a decir que la Torah o el Antiguo Testamento se leía siempre en el templo, en las sinagogas, y ellos tenían mucho entendimiento de las cosas que había ya en promesa y lo que iba para cumplirse. Pero sabe que la cosa es que muchos estaban de alguna manera desatentos a las cosas que estaban en profecía, igual que hoy en día. Hay muchas cosas que están profetizadas para la iglesia, y sabe que la iglesia está dormida. La iglesia, déjele, voy a decir, en sí, y muchos seres humanos estamos ajenos a la voluntad de Dios. Estamos ajenos al cumplimiento de los tiempos. Estamos definitivo con nuestra mente ocupada en muchas cosas, con nuestro corazón entembrecido. Eso es la razón por la que muchos seres humanos hoy en día ni nos damos cuenta que el cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo aún en este tiempo, algo maravilloso a favor de nosotros. Pero también déjale, voy a decir que podemos mirar que va de peor en peor el asunto, pero para los que creen en Cristo dice que todas las cosas obran para bien. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Así es que el libro de Marcos de alguna manera tiene origen desde el capítulo 42 del verso del libro de Isaías, empezando del capítulo 42, verso 1. Pero vamos a mirar el libro de Marcos capítulo 1, verso 1, hermano Efraín. Y déjelo decir, Marcos de alguna manera nos permite mirar todo eso que empieza desde allá, desde Isaías, esta enseñanza que Él después nos está dando a nosotros. Amén, hermano. Amén, dice así. En nombre de Jesús dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparará el camino del Señor y enderezará sus sendas. Hasta el 5, hermano.
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Gracias. Esto es el cumplimiento de lo que había dicho el Señor precisamente en el libro de Isaías capítulo 42, empezando del verso 1. Yo le voy a decir que aunque este libro de Isaías, de Marcos, es el evangelio más corto, porque yo no sé si ustedes sepan cuántos capítulos tiene el libro de Marcos, pero déjenme decir que el libro de Marcos tiene 16 capítulos, amén. Mientras que el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, y como sabemos el evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y el evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Entonces estamos hablando de que el libro de Marcos es el que tiene menos capítulos, pero déjenme decir que tiene una gran enseñanza, igual que en los otros 3 evangelios, de tal manera que su enseñanza está completa. No es porque tenga menos capítulos va a tener deficiencia en la enseñanza, no, presenta a Jesús tal como Él es. Amén. Y debo decir que este evangelio, de alguna manera, más bien en este evangelio no hay muchos discursos como yo les había dicho, y tampoco nos enseña de la genealogía de Jesucristo. Y solo hay unas cuantas parábolas que podemos ver. Comparado con el libro de Mateo, en el capítulo 13 del libro de Mateo podemos ver 7 parábolas. No vamos a ir para allá, solamente les estoy diciendo. Y déjenme decir que tenemos más parábolas aún en el libro de Mateo. Ya cuando usted pasa al capítulo 21, capítulo 22, todavía sigue hablando de parábolas. Entonces, mire, en el libro de Marcos tenemos solamente escasas 4 o 5 parábolas, que tal vez pueda haber unas 2 más. Pero déjenme decir que a diferencia del libro de Mateo, solamente si ven 7 parábolas en un solo versículo, en un solo capítulo, cuando en todo el libro de Marcos apenas, si acaso habrá 5 o 6 parábolas. Además tenemos en el libro de Marcos las veces que habló el Señor Jesucristo en las parábolas, y de alguna manera usted y yo lo podemos mirar que siempre Él se dirigió más a la obra, a la acción, al trabajo, a la obra de siervo que Él estaba encomendado, de alguna manera como lo presenta Marcos, aunque tenía varias funciones. Esto no quiere decir que Jesús no se interesó en todas las demás cosas. Estamos hablando de cómo lo presentaron los evangelios, o sea, cómo lo presentó Mateo, cómo lo presentó Marcos, cómo lo presentó Lucas y cómo lo presentó Juan. Amén. Y le quiero decir que no se salió de la línea. Marcos lo presentó tal como un siervo y así lo presentó, pero también lo presentó como siervo, pero también siendo Dios. Amén. Porque le voy a decir que aunque era siervo, hizo cosas que solamente estaban en la potestad de Dios, porque Él era Dios. Era siervo y Dios. Amén. Amén. En el libro de Marcos, parte del libro de Isaías, como yo le estaba diciendo, en el capítulo 42, hermano Efraín, y vamos a leer del capítulo 42 del 1 al 8 del libro de Isaías, porque el tiempo nos lleva, híjole, apenas voy en el libro de Marcos y ya se fue media hora, más de media hora. Amén. Amén. Dice así en nombre de Jesús, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan en su rey. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pato al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de opresión a los que moran en tinieblas,
Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Gracias, mi hermano. Si ustedes notan, por eso les decía que el libro de Marcos parte del libro de Isaías, porque es el cumplimiento de lo que Dios prometió. ¿Se acuerda cómo empezó el libro de Marcos? Definitivo, el verso clave que leímos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces nosotros podemos ver que realmente nuestro Dios cumplió exactamente tal como lo presenta Marcos, como Jesús el siervo, pero también podemos ver que es el Dios todopoderoso. Aún siendo Dios, vino a servir. Esto para nosotros es una enseñanza grande, porque sabe que muchas veces queremos de alguna manera evitar servir. Déjale, voy a decir que Dios me permita compartir una enseñanza hablando del privilegio de servir, porque es un privilegio servir. Amén. Ahora tenemos un poco de tiempo, vamos a pasar al libro, pasemos al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas. Lucas fue un doctor griego, para que ustedes se den cuenta, y déjenle voy a decir que el intelecto de los griegos tiene una manera muy peculiar, para que me entienda, muy particular para los que no entiendan peculiar. Y los griegos miden o medían, todavía miden el intelecto del hombre, hasta la fecha todavía lo siguen midiendo, de tal manera que por el intelecto del hombre miden la capacidad y de alguna manera alcanzan ellos a mirar que pues son hombres de inteligencia, hombres que pues son de alguna manera elocuentes. En otras palabras, la inteligencia es lo que les permite mirar a los griegos que es una persona inteligente, que es una persona interesante. Amén. Por eso déjale voy a decir que cuando Jesús se presentó ante ellos, déjale voy a decir que Lucas cuando presenta a Jesús, déjale voy a decir que lo presenta como el Dios Todopoderoso. Es el que habla desde la niñez de Jesús. Es el único que habla de la niñez de Jesús. Y es el que explica el crecimiento de Jesús, que crecía de todas maneras, en los medios que él fue creciendo como un ser humano que fue como hombre. Él va a decir que Lucas lo presenta que crecía en entendimiento y en sabiduría. Entonces todo esto para que nosotros lo podamos entender de alguna manera, los griegos son y han sido de alguna manera muy, de alguna manera, aquí en inglés se dice muy piques, o sea, muy estrictos. Amén. Déjale voy a decir, el sistema de los griegos es como punto de partida dependiendo de cómo piensa la persona y cómo se expresa y cómo hablan las personas. De allí empiezan a tomar medidas y sacan conclusiones de quién es y cómo es la persona. Amén. Y precisamente cuando se presentó Jesús, pues no se crea, pero la bola de ojos de los griegos estaban en Jesús, viendo a ver quién era Jesús. Estaban interesados en saber quién era Jesús, y de alguna manera iban a tener que pasarlo por prueba, porque pues ellos eran muy inteligentes, como en otras palabras se creían muy inteligentes. Como hoy en día también hay mucho de este espíritu en nosotros, aún en medio de nosotros, muchas personas que se creen muy inteligentes, y sabe que todo lo que hablamos aquí, hay muchas personas que lo juzgan afuera, y sabe que se creen muy intelectuales, pero no son capaces de llevar un diálogo para poder presentar la doctrina de Cristo. Si algo estamos de alguna manera enseñando que no es lo correcto, pues no se atreven a decir, ¿sabe qué, hermano? Esta parte no es así, sino nomás es una crítica. Y ese es uno de los puntos que definitivo en parte también tenían los griegos, pero déjale voy a decir, no todos eran así. Lucas era griego también, y el punto de partida de Lucas era de una manera que él se interesó en poner todas las cosas en orden. Amén. En orden, porque son ordenados. Amén. Lucas escribió el evangelio a los griegos para que usted mejor me entienda, porque esto es el punto, para mostrarles que Jesucristo es el verdadero varón de Dios. Lo presentó como varón, como hombre. En otras palabras, el evangelio de Lucas presentó a Jesús como hombre. Amén. Y déjelo decir, pero lo presentó como un hombre perfecto. No cualquier hombre, es un hombre perfecto. Amén. De alguna manera, una vez más le puedo decir, Marcos escribió el evangelio a los romanos para que mejor me entienda, y vayamos poniendo este asunto en el orden.
Y mientras que Mateo escribió a los judíos y Lucas a los griegos y también para todos ciertamente. Lucas de alguna manera podemos mirar que el punto de partida era el gozo que estaba de alguna manera transmitiendo a través del cumplimiento de todo lo que se había profetizado que se estaba cumpliendo, porque también Lucas, también él de alguna manera recibió una revelación que Dios permitió que se diera cuenta que Jesús había nacido tal como lo había dicho el libro de Isaías capítulo 7 verso 14. Amén. Dejo de decir que en el Evangelio de Lucas se empieza diciendo, hermano, se va al capítulo 1 del libro de Lucas, y esto es algo que todos, yo creo algunos saben todo esto. Capítulo 1 verso 1 dice, puesto que a muchos ya han tratado, hermano, léalo. Amén. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Hasta el verso 4, hermano. Y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias, hermano. Así es que cuando podemos mirar aquí el Evangelio de Lucas, no se crea, pero Teófilo era un gobernante que era creyente en Dios. Y él le interesaba que las cosas que se hablaban, si eran de Dios, tenía que ser en un orden perfecto. No iba a aceptar cualquier tipo de calumnia si se hablaba de Jesús. Y estábamos diciendo que la palabra de Dios da testimonio de Jesús, y si era vituperado de alguna manera, o también si Jesús era falso, también él podía tener la autoridad para ponerlo en orden. Pero miren, se interesó tanto que él puso a este varón, Lucas, era un doctor. Y déjale, voy a decir que este doctor definitivo tenía conocimiento. Por eso, cuando él se dirige, él escribe a él. Teófilo de alguna manera fue un gobernante que, como les digo, en su tiempo, él fue de alguna manera dirigido de tal manera que él aprendió la ley y aprendió también todo lo que concernía en la palabra, de una manera que no podían decirle una mentira, tenían que hablar conforme a la palabra. Así es que por eso es minuciosamente se interesó en que cuando se hablara de Jesús, si era verdaderamente Jesús el Mesías, el Todopoderoso, él va a decir que se lo presentaran tal como él era. Entonces se lo presentó de una manera como hombre, pero como un hombre perfecto, porque sabe que él lo empezó a analizar y a mirar todas las actividades y actitudes de Jesús, y lo empezó a mirar, pues es un hombre perfecto, de tal manera que como hombre miraron la perfección en Jesús. Lucas miró la perfección en Jesús, porque sabe que desde su infancia, desde su niñez, miró el desarrollo, cómo se presentaba, cómo se dirigía, cómo él se expresaba. Aún en el tiempo de su niñez, él iba avanzado, de tan avanzado que se sorprendió, porque los griegos, ese era el tema de ellos. Ellos eran personas muy elocuentes, y al ver a Jesús, que desde su niñez él iba avanzado e incluso enseñaba en las sinagogas, wow, ¿quién es? Es un hombre perfecto. Así lo presentó, y así se lo presentó a Teófilo. Oh, excelentísimo. Sabe que se lo presentó de una manera con excelencia. Qué hermoso es que usted y yo aprendamos esto, cómo presentan Jesús que presenta a cada uno de los evangelistas. Tenemos que saber nosotros cómo lo presentaron para nosotros poder entrar en diálogo con alguien y saber de lo que se trata el asunto, para poder hablar de Jesús confiadamente. ¿Quién es Jesús? Amén. Es algo maravilloso. Gloria a Cristo Jesús. Déjale voy a decir que todo esto vale la pena que nosotros nos interesemos en aprender. Amén. La exposición de Lucas fue y es de alta importancia, de tal manera que nosotros podemos mirar que al escribir todo esto se trataba de él poner en orden las cosas, porque se trataba de hablar de alguien que estaba siendo muy importante, y es muy importante. Si lo fue para Lucas, que era un hombre que conocía las cosas en otra dimensión, quiero decir que para nosotros debe ser también importante. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Debo decir lo que escribió, podemos ver que se implicó a personas que se relacionaron con Jesús para sacar información de quién era Jesús. Porque déjeme decir que tenía que ser personas confiables, que dieran un testimonio real y verdadero de quién era Jesús. No todas las cosas se le tocó mirarlas, pero ya cuando él fue llamado al ministerio, él vivió personalmente una experiencia por 3 años y medio en enseñanza, de tal manera que sabe que entonces sí pudo dar testimonio de lo que era Jesús. Pero le voy a decir que no se crea, le voy a decir que es tipo y figura. Ahorita hay personas que son muy elocuentes, pero no están interesadas en Jesús. Pero ese punto lo vivió Lucas. Él era una persona importante, pero ¿sabe qué? El llamado de Jesús iba a llegar a él, y la importancia de aceptar el llamado para que conociera a Jesús. Eso fue lo que le permitió después dar testimonio de quién era Jesús. Y lo presentó como el siervo, como el hombre perfecto. Porque ¿sabe que él empezó? Es como tipo y figura, les quiero decir, yo cuando llegué a la iglesia, y yo no llegué buscando a Dios, realmente yo miré y me sentí como una gallina recién comprada. ¿De qué se trata aquí? Todo es diferente a lo que yo tenía acostumbrado a vivir. ¿Y sabe qué? Y andaba buscándoles errores de alguna manera, tal vez algunas cosas miré que no estaban bien. Y por esas cosas que miré que no estaban bien, yo juzgué a todos los que estaban en la iglesia, yo los juzgué por unas cosas que miré que no estaban bien. Y les quise porque yo era joven, y sabe que en ese tiempo, pues como yo era joven, pues había jóvenes en la iglesia, y pues nos enredamos en cosas que no correspondían. Entonces pensé yo, pues todos son así. Y ese es el punto. Pero qué sorpresa se llevó este varón Lucas cuando fue llamado por Jesús, y empezó a vivir una vida que definitivo era una diferencia. Pero empezó a escudriñar. Por eso yo les digo que al buscar el testimonio es que sabe que ya cuando Lucas fue llamado a servir, ya Jesús ya estaba en una edad grande, era 30 años. Pero empezó a indagar cómo fue su vida en su niñez. Y de seguro alguien le contó, sabes que cuando tenía 12 años se presentó en el templo y le empezó a dar testimonio de lo que era Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura, esto no lo digo yo, él mismo lo escribió ahí en el libro de Lucas capítulo 1 verso 80. Si usted lo léalo, hermano. Y dice la escritura, él mismo escribió que el niño crecía. Y crecía no solamente en términos físicos, sino que crecía en sabiduría. Léalo por favor, hermano. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora vaya al 2:40 ahí mismo de Lucas. 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de espíritu, y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea que todo esto Lucas tuvo que indagar y encontrar el testimonio de quién era Jesús en su niñez, porque él ya lo estaba mirando en términos adultos. Amén. Y la gracia de Dios era sobre él. Y el propósito del Evangelio de Lucas, una vez más, es de presentar a Jesús como el varón perfecto. Y el verso clave está en Lucas 19:10, para que vayamos ahí. Y así rápidamente, nos vamos a brincar bastante porque tengo 5 minutos para presentar un poquito de Juan, cómo presentó Juan a Jesús. Amén. 19:10 del libro de Lucas. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bienvenidos, hermanos. Entonces, Lucas presentó a Jesús como el hombre, el Hijo del Hombre. Les quiero decir, aquí hay un tema muy interesante, porque en los oídos de muchas personas, cuando dicen el Hijo del Hombre, pues, ¿cuándo han oído que un hombre dé a luz? ¿Verdad? Les quiero decir que hay gente pues les voy a decir controversial, que trata de llevar al punto de ridiculizarnos a nosotros. Pero hay una enseñanza que es propicia para que nosotros tengamos las respuestas. Voy a decir que el hombre tiene un vientre y el vientre es la mujer. No voy a meter tanto aquí por el tema del tiempo. Quiero presentar un poquito a Juan, cómo presentó Juan a Jesús. Pero les quiero decir que ese es el punto.
y déjele voy a decir que todo esto es bíblico. El vientre del hombre es la mujer. Por eso es que Dios se propició de una mujer para que naciera Jesús. Amén. Y esto lo dice el libro de Isaías capítulo 7 verso 14, que el mismo Señor os daría señal. He aquí que la Virgen dará a luz y concebirá y dará a luz un niño que pondrá por nombre Emanuel. Amén. Que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Amén. Vamos a introducir al Evangelio según San Juan. Presenta a Jesús como el Rey Mesías. Entonces el punto es las presentaciones que tenemos aquí de los 4 evangelios es presentando a Jesús de una manera muy particular, pero esta parte definitivo es algo que nos debe interesar a nosotros comprender y aprender, porque es necesario. Muchas veces nosotros vamos a ser incitados incluso a tener un diálogo con alguien y tenemos que conocer las cosas tal como están establecidas por Dios, sin quitarle ni ponerle. Solamente le quiero decir qué hermoso la última parte aquí de la presentación del Evangelio según San Juan. Juan parte desde el principio del origen de todas las cosas, desde el principio de la creación. Si ustedes miran el libro de Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Da a conocer todas estas cosas porque Él se fue hasta el principio del origen de todas las cosas. Por favor, ayúdenme a leer ahí capítulo 1 del libro de Juan, y vamos a leer del 1 al 10, hermano. Dice así la Porque palabra, podemos leer bastante aquí, es un capítulo muy esencial. amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gracias, hermano. Vamos a parar aquí. ¿Sabe qué? Tenemos que llegar hasta el verso 14. Todos sabemos el verso 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. Juan presenta a Jesús como el Dios criador. Y le quiero decir que es el Dios criador. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Juan podemos ver tantas cosas que Dios crió, hizo. Son cosas que Él hizo. Él puso vida donde no había vida, crió vida donde no había vida. Si ustedes saben el capítulo 11 del libro de Juan, así rápidamente, les quiero decir que Lázaro, como ustedes saben, dice que él murió y pues ciertamente ya no había otra esperanza para Marta y María, pero es el creador de todas las cosas. Lo presenta como el creador. Por eso dice aquí el libro de Juan, en el principio el verbo era Dios y el verbo era Dios. Amén. Y todas las cosas dice que fueron creadas por Él y para Él. Entonces el punto es Juan presenta a Jesús como el Dios creador de todas las cosas. Déjale voy a decir, en el libro de Juan hubo muchos milagros. Amén. Y crió muchos milagros. Hizo cosas igual que en el principio. Le voy a decir que esto no es cualquier milagro. Poner vida en alguien que está muerto no es cualquier milagro, es un milagro grande. Tipo y figura. Así como cuando hizo el ser humano, lo formó del polvo de la tierra y le dio hálito de vida. Es tipo y figura. Algo increíble para muchos, pero Marta y María tienen el testimonio que Él era el Dios creador a través del Evangelio de Juan. El único, el todopoderoso. Y tal vez después tengamos el tiempo para seguir hablando de estas cosas. Realmente nuestro Dios tiene un propósito que conozcamos. Y cómo presenta Juan a Jesús es algo que usted y yo tenemos que mirarlo. Déjale voy a decir que definitivo muchas cosas. Quiero terminar con esto, denme 2 minutos. Les quiero decir quién era Jesús, quién era Jesucristo. Y solo en Jesús podía caber todas estas cosas porque Él es el todo. Amén. Les quiero decir, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el siervo. O sea, ambas cosas estaban en Jesucristo, siendo Rey, pero también era siervo. Amén.
Jesucristo es el sacerdote y Jesucristo también fue el cordero. Es el cordero, o sea, las dos cosas estaban en Jesucristo. Amén. Jesucristo es la ofrenda y fue el que ofrendó, Él fue el que se dio en ofrenda. Él fue la ofrenda y fue el que se ofrendió. Amén. Jesucristo es el juez y también Jesucristo es el rey. O sea, es el rey y juez. Amén. Todo esto para usted y para mí. También podemos mirar, Jesucristo es el juez y también a la vez es el abogado. Amén. Juez y rey, pero también es el abogado. O sea que todo esto puede caber solamente en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Todopoderoso. Amén. Jesucristo es el primero y Jesucristo es el último. Él lo dice. Amén. Ya no hay tiempo para explicar un poco más. Déjele decir, Jesucristo es el todo para todos. Amén. Jesucristo es el todo desde el principio y es también el fin. O sea que Él es el primero y es el último. Jesucristo es la vida. Es nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga. Yo creo que tenemos muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que quedaron pendientes para explicar, pero que Dios nos permita continuar aprendiendo. Amén. Y pues es un placer una vez más estar aquí dándole la honra y la gloria a Dios.